Bueno, pues buenos días. Este acto es el último que se celebra en España con motivo del centenario de Luis Martín Santos. Ellos han estado haciendo diversos actos por todo, hasta la última edición en el Ateneo de Madrid. Y bueno, pues deciros que la primera edición de Sir Barral, que pudimos leer ya en Barcelona cuando tenía yo la edad de unos 20, 21 años, pues lo que sí que nos hizo, yo creo, a todos meternos de lleno en el hábito de una lectura crítica. Me parece a mí que fue lo que a mí me sucedió en aquellos momentos. Y también, pues, reconocer o empezar a atacar a Joyce y a Proust, ya que en el libro cita a esos autores. En aquellos momentos, como todos recordaréis, pues no había teléfonos móviles para poder buscar, digamos, quién eran los personajes, y tuvimos que ir a una biblioteca allí que había en la Plaza Bonanova, y a partir de ahí pues conseguimos, o intentamos empezar a leer a Joyce y a Proust. O sea que le debemos también esa circunstancia, ¿no? Y aparte de eso también, pues, todo lo que significaba una novela totalmente distinta a lo que se publicaba en aquellos momentos sobre el realismo social, ¿no? Este libro yo lo he atacado algunas más veces, ¿no? Una vez fue en la presentación del libro de José Lázaro en el Círculo de Bellas Artes, Vidas y Muertes de Martín Santos. Hubo un acto ahí importante en el que estuvo bastantes, me acuerdo, estaba Mújica, estaba, en fin, hubo una presentación importante. Y bueno, también en esos momentos, pues, tratamos un poco de seguir leyendo el libro, porque este libro hay que reconocer que la primera lectura, por lo menos las lecturas que yo hice en aquellos tiempos, pues la verdad que fue una lectura compleja y muchas veces pues no era una cosa que pudiera uno sacar conclusiones rápidas, ¿no? Porque es un libro, digamos, complejo, ¿eh? A medida que pasa el tiempo, no sé si es porque el tiempo nos va cambiando o incluso porque la edición nueva que han hecho con motivo del centenario, con el prólogo de Enrique Ávila Matas, pues ya se puede decir que el libro, por lo menos yo particularmente, lo leo perfectamente, ¿eh? Debe ser que uno a lo mejor ya es más listo, tiene más, más experiencia, o también puede ser porque la nueva edición está, digamos, con todas las páginas. En fin, yo creo pensar que la primera edición, o la que yo leí en aquellos momentos, le faltaban cosas, ¿eh? No sé si luego Javier nos lo podrá concretar, ¿no? Bueno, yo al último, en fin, normalmente suelo hacer un artículo cada año tratando de que quiten los muñecos de las plazas del pueblo durante las Navidades, y suelo hacer un artículo un poco parecido al que hace Manuel Vicens cuando llega la Feria de las Ventas, ¿no? Igual que a Manuel Vicens no le hacen caso, a mí tampoco, ¿no? En este caso último, pues hice referencia a que en el teatro, en el auditorio, Angélica Lidl estuvo trabajando en la obra Caridad, que se representó en temporada alta en Girona, y no se ha vuelto a representar en España. Entonces yo hacía como propuesta que se representara la obra aquí en San Lorenzo, y
y en fin, de momento ha caído todo en el olvido, ¿no? O sea, de momento no tenemos éxito en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que San Lorenzo, bueno, nuestro pueblo pues tiene bastantes, en fin, posibilidades, ¿no? Tanto es así que en el libro que vamos a hacer ahora, estudio sobre él, termina el libro haciendo referencia al martirio de San Lorenzo del Escorial en una denuncia explícita del mito del estoicismo español asumido por Pedro al fracasar en su carrera a sabiendas de que esta entrega, más o menos, ¿no? Y dice así el texto, si queréis lo leo todo aquí metido en el teléfono. No sé si será conveniente, pero como en mi pueblo, dejarme que por lo menos lo tengo aquí metido en el teléfono. O sea que ya veis la importancia de este libro. Circunstancia que yo, en la primera lectura que en aquellos momentos hice, no me di ni cuenta de que hacía referencia a esto, pero a ver si lo encuentro aquí. Bueno, dice Martín Santos, un poco al finalizar ya el libro, dice: el sol sigue tan tranquilo entrando en el departamento y allí se dibuja el monasterio. Tiene todas sus 5 torres apuntando para arriba y ahí se laten todas. No se mueve. Tiene piedras alumbradas por el sol o aplastadas por la nieve y ahí se laten todas. Está ahí aplastadito, achaparradete, imitando a la parrilla que dicen, donde se hizo vivisección a ese San Lorenzo de nuestros pecados, a ese San Lorenzaccio que sabes, a ese San Lorenzón, a ese que soy yo, a ese Lorenzo, que me des la vuelta, que ya estoy tostado por este lado, como las sardinas. Lorenzo, como sardinitas pobres, humildes. Ya me he tostado, el sol tuesta, va tostando, va amojamando. San Lorenzo era un macho. No gritaba. Estaba en silencio mientras lo tostaban Torquemadas paganos. Estaba en silencio y solo dijo, la historia solo recuerda que dijo, dame la vuelta, que por ese lado ya estoy tostado. Y el verdugo le dio la vuelta por una simple cuestión de simetría. Bueno, pues como veis, en fin, Luis Martín Santos se acuerda de nuestro pueblo, o por lo menos del monasterio, y estas cosas pues serían las que deberían de reivindicarse en las crónicas locales de aquí del pueblo, ¿no? Bueno, pues para hablar de Martín Santos y de lo que fue Tiempo de Silencio, si habéis visto el cartel, en el cartel pone tiempo y pone una S, tiempos, o sea que... Bueno, pues para hablar de esto nos acompañan 3 amigos, el primero de ellos Francisco Cánovas, que es doctor en Historia, profesor en varias universidades españolas, autor de numerosos artículos sociales y culturales, y ha escrito libros: Los partidos políticos en la España isabelina, El Partido Moderado, Los decretos de nueva planta, La ruina del triste destino, Yo, Manuel Azaña, tomo la palabra, un libro sobre Benito Pérez Galdós y otro sobre Ramón y Cajal, que, ¿os acordáis? Pues creo que aquí estuvo presentando estos libros, ¿no? O sea que realmente Francisco Cánovas es amigo, ahora es miembro del Ateneo de Madrid, de la sección de Historia, ¿no? Y allí pues hacen muchas actividades, porque cada 15 días o cada mes o cada menos hacen ahí actividades permanentemente, ¿no? Y bueno, pues nada, ha tenido la amabilidad de venir aquí a San Lorenzo a hablar de un poco de lo que fue la época de Martín Santos y Luis Martín Santos. Y nada, sin más, pues te damos la palabra, y te damos las gracias por venir aquí a nuestro pueblo. Buenos días. Agradeceros a todos vosotros que en una mañana estupenda como esta hayáis preferido reencontraros con Luis Martín Santos. Voy a trazar un panorama general de su vida, su obra, su tiempo, que después matizarán en la parte literaria Javier Carro, y Antonio Chazarra se ocupará sobre todo de la parte política.
Luis Martín Santos nació el 11 de noviembre del 1924, en Larache, ciudad portuaria de Marruecos que pertenecía entonces al llamado Protectorado Español. Allí estaba destinado su padre, Leandro Martín Santos, que era médico militar. 5 años más tarde, en el año 29, la familia se trasladó a San Sebastián porque allí fue destinado el padre. Así pues, la vida de Martín Santos transcurrió durante la dictadura del general Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, una época sumamente convulsa. La infancia de Martín Santos transcurrió en un entorno difícil. Su padre se unió a los rebeldes durante la Guerra Civil y cuando finalizó la contienda formó parte de varios tribunales que juzgaron a republicanos donostiarras, dictando sentencias que los forzaron al exilio. Esto provocó que su hijo, Luis, en el colegio al que asistía, el Colegio Santa María de los Marianistas, donde también había hijos y profesores vinculados a los republicanos represaliados, que mantuvieron una actitud hostil contra él. Otra incidencia negativa que influyó en su infancia fue la enfermedad mental que padeció su madre, lo cual le obligó a pasar temporadas largas en casa de su abuela paterna, en un pueblecito de Salamanca, que después reflejaría en sus obras. A pesar de estas circunstancias adversas, Luis fue un excelente estudiante en el bachillerato, donde obtuvo la calificación de sobresaliente en la mayoría de las materias. También cursó con brillantez los estudios universitarios de medicina en la Universidad de Salamanca, que finalizó en 1946, en plena posguerra, logrando el premio extraordinario con una tesina de licenciatura sobre las sinapsis nerviosas, neuronales, el gran descubrimiento de Ramón y Cajal. A partir de entonces, ya en su juventud, su actividad médica y su actividad literaria siguieron caminos paralelos. Se trasladó a Madrid para hacer los estudios de doctorado y especializarse en cirugía. Algunas de sus experiencias quirúrgicas, realizadas en el Consejo de Investigaciones Científicas, como las investigaciones con ratas, las reflejó después en Tiempo de Silencio. Al poco tiempo, influido por amigos, cambió de especialidad y entró en el servicio de psiquiatría del doctor López Ibor. Probablemente considero que la psiquiatría le podía permitir conocer mejor la personalidad humana, los sentimientos, lo cual podría facilitar su otra vocación, la literatura. A este propósito, comenzó a frecuentar las tertulias del Café Gijón, el Gambrinus y el Hespérides, donde entablaría amistad con Juan Benet, Ignacio Aldecoa, Luis Peña, Francisco Pérez y otros escritores. A través de ellos amplió su formación literaria. Conoció las obras de Proust, Kafka, Faulkner y Joyce, que enriquecieron notablemente su formación y alentaron sus proyectos literarios. En el ámbito de la psiquiatría, dentro de la clínica de López Ibor, también tuvo un camino meteórico, destacando sobre médicos de gran valía que llevaban mucho tiempo trabajando con López Ibor, como Carlos Castilla del Pino, amigo suyo. Con la misma voracidad con la que leía novelas, devoraba también textos psiquiátricos, lo que al poco tiempo le convirtió en uno de los psiquiatras jóvenes más importantes. En 1953, con la tutoría de Pedro Laín Entralgo, elaboró la tesis doctoral Guillermo Dilthey, Karl Jasper y la comprensión del enfermo mental, que 2 años después fue editada como libro. En 1951, Luis ganó por oposición la plaza de director del Hospital Psiquiátrico Provincial de Guipúzcoa, lo que promovió su definitiva integración en la vida donostiarra. Ese mismo año dio su primera conferencia en el Ateneo Guipuzcoano, titulada Génesis de la creación literaria. En ella resaltó, siguiendo las concepciones de Galdós, que la materia prima de la literatura era la realidad social, que la obligación de un escritor era reflejar perfectamente, con sus contradicciones, anhelos y problemas, la realidad social que le rodeaba. Para él, el núcleo esencial de la literatura era la tragedia en cuanto a forma y, en cuanto a contenido, la nueva visión del ser humano. En el boletín del Ateneo publicó uno de sus primeros relatos en prosa, Zum Roten Osten, en el que procedió a describir la vida de una cervecería alemana.
Su actividad clínica en el Hospital Psiquiátrico de Guipúzcoa abordó sobre todo los problemas del alcoholismo y la esquizofrenia, que eran dos de las enfermedades más frecuentes de aquellos tiempos. Para ello realizó investigaciones sobre el delirio, la paranoia, la esquizofrenia y la psicosis. En 1953, Luis contrajo matrimonio con Rocío Lafón Bayo. Tuvieron 4 hijos: Rocío, Leticia, Luis y Juan Pablo. Leticia, la segunda hija, murió a los 3 meses a consecuencia de la denominada muerte súbita del lactante. Uno de los anhelos de Martín Santos era ser profesor universitario y obtener una cátedra en Madrid. Lo intentó por primera vez en 1956, durante el rectorado de Pedro Laín Entralgo, el tutor de su tesis, antiguo falangista que había evolucionado hacia posiciones liberales y defendía la apertura del régimen y de la universidad. Preparó las oposiciones junto a Carlos Cartilla del Pino, pero ninguno de los dos consiguió la plaza. Aquel año tuvieron lugar las protestas de los estudiantes universitarios, de gran resonancia pública, lideradas por Javier Pradera, Miguel Sánchez Mazas, Ramón Tamames, Manuel Ortuño, Jesús Ibáñez y Enrique Mújica. Su manifiesto exigió la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes, elegido con entera libertad, y la supresión del SEU franquista. Además, demandó un cambio en la vida universitaria, recuperando a profesores que habían sido represaliados, que estaban en el exilio, y una apertura también política. Unos días después, militantes del SEU atacaron a los estudiantes, produciéndose altercados que provocaron el cese de Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación, de Raimundo Fernández Cuesta como secretario general del movimiento y de Laín Entralgo, que era el rector de la universidad. Este hecho, el cierre aperturista que se estaba produciendo en la universidad y la incorporación de Martín Santos al Partido Socialista Obrero Español, le cerraron definitivamente las puertas de la universidad. Se presentó a las oposiciones por segunda vez en el 59, pero estaba encarcelado y no tuvo ninguna posibilidad de ser aprobado. El compromiso político de Martín Santos, brevemente, porque esto lo desarrolló el Antonio, tuvo su origen en la idea sartriana del compromiso del intelectual con su entorno social y cultural. Realmente esta convicción impregnó toda su actividad científica, cultural y literaria. En 1956 entró en contacto con la Agrupación Socialista Universitario, impulsada por Miguel Sánchez Mazas, Víctor Pradera, Mariano Rubio y Francisco Bustelo, entre otros. Víctor Pradera y Jorge Semprún redactaron poco después el manifiesto de los hijos de los vencedores y los vencidos, que tuvo una gran repercusión, que propugnaba la superación de las heridas de la guerra y la reconciliación. En aquel contexto, Martín Santos se incorporó definitivamente al Partido Socialista. Contó con el apoyo del líder del Partido Vasco y también de todo el partido a nivel nacional del interior, Antonio Amat Maiz, y formó parte de la Comisión Ejecutiva del Interior. Interior que tenía ciertas discrepancias, fluctuó siempre con problemas con la Ejecutiva del Exterior, con el socialismo histórico que dirigía en Toulouse Rodolfo Llopis. El núcleo socialista donostiarra estaba formado por Joaquín Pradera, Alberto Machín Barrera, Vicente Urcola y Luis Martín Santos, que utilizaba el alias de Luis Sepúlveda, precisamente el seudónimo que utilizó en 1961 cuando presentó Tiempo de Silencio al premio de novela Pío Baroja. En esta etapa, Martín Santos, establó una especial relación de amistad con Ramón Rubial y Enrique Mújica, que eran otros de los líderes importantes del socialismo vasco. ¿Qué defendían en esta etapa los socialistas del interior? No siempre de común acuerdo con Llopis, con Toulouse. Defendían una transición a la democracia mediante la formación de un gobierno provisional que convocara un plebiscito para determinar la instauración de la república o la monarquía. Y para ello preconizaban la unidad de todas las fuerzas democráticas, incluido el Partido Comunista, con lo cual se diferenciaban de Llopis, y la movilización popular. La represión policial franquista era brutal en aquellos años. Practicó numerosas detenciones. Martín Santos estuvo varias veces encarcelado
Según la memoria de la Dirección General de Prisiones, en 1957 estaban en la cárcel 6.394 presos políticos, una cifra que probablemente era bastante corta. El caso más llamativo, que tuvo mayor resonancia, fue el de Tomás Centeno, secretario general socialista, que fue detenido el 15 de febrero del 53 en el hospital donde había sido operada su mujer. Tras sufrir durante 5 días salvajes torturas, murió en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde ahora está la sede de la Comunidad de Madrid. Martín Santos, como he dicho, se fue detenido varias veces y especialmente tuvo cierta repercusión la caída de toda la estructura general organizativa socialista en las principales ciudades de España en el año 58, donde fueron detenidos, además de él, Antonio Amat, José Federico de Carvajal, Joan Raventós, Joaquín Urcola, Joaquín Pradera, casi todos los dirigentes socialistas. Curiosamente, se ha dicho la maldad esa de que los socialistas estuvieron 100 años de vacaciones. Si leen ustedes el libro por su historia, ¿no?, de Guzmán Gómez, Hombres sin nombre, ahí verán que el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores tuvo un protagonismo bastante intenso en los años 40 y 50, de lo cual da prueba además toda la trayectoria de Martín Santos. Bueno, cuando salió de la cárcel en su tercera detención, quedó en libertad vigilada, confinado en San Sebastián, y cualquier movimiento que hiciera fuera de la ciudad tenía que ser autorizado por la policía. Aparte de su dimensión médica, como he dicho, Martín Santos tuvo una destacada participación en los círculos culturales. Pensaba que había que implicarse en la vida ciudadana, contribuir a elevar el nivel cultural de la gente. Su labor fue importante en la Academia Errante y en la Asociación Artística de Guipúzcoa. La Academia Errante fue un intento, impulsado por Ángel Jaca Legorburu, de reunir a los principales ideólogos nacionalistas, socialistas y comunistas. Su sede frecuentemente estaba totalmente abarrotada cuando se organizaban actividades. Y rápidamente el gobernador civil y un personaje siniestro, el jefe de la Brigada Político-Social, Melitón Manzanas, un gran torturador, mandar a policías secretas para controlar y neutralizar la actividad de esta academia. Allí Martín Santos pronunció 3 conferencias: Lope de Aguirre descuartizado, sobre la generación del 98 y homenaje a José Miguel de Barandiarán, el famoso antropólogo vasco. Destacaré solamente que en las conferencias de la generación del 98, donde aludió a Baroja y a Unamuno, explicó lo que él llamaba realismo dialéctico, su teoría personal literaria. Según él, en una obra literaria el personaje tenía que enfrentarse al contexto social en el que se desenvolvía, a los problemas que se encontraba, y en su intento de resolver esos problemas iba evolucionando y encontraba la solución al problema y la solución personal. También participó en la Asociación Artística de Guipúzcoa, que fue impulsada por el doctor José Luis Munúa, tratando de llevar la experiencia del Ateneo de Madrid a San Sebastián, con el apoyo de Enrique Mújica, José Ramón Recalde y Martín Santos. La actividad fue muy importante, pero también fue cada vez más intervenida por la policía. Martín Santos hizo muchas conferencias, destacaría 3: Fenomenología de la obra del arte, la función expresiva de la obra de arte y la obra de arte como instrumento de modificación. Allí fue elaborando lo que llamaba el realismo dialéctico, que había comenzado a desarrollar antes. Desgraciadamente, su muerte prematura, con 39 años, como ahora veremos, le impidió culminar la elaboración de su teoría literaria. Luis Martín Santos, como ahora después comentará Javier, es conocido universalmente por su novela Tiempo de silencio, publicada en 1961. En una carta que le escribió Carlos Barral, le dijo que su novela era sensacional y comentó que iba textualmente a caer como una bomba en medio del panorama uniforme del joven realismo patrio. Realmente, Tiempo de silencio renovó la literatura española de posguerra
y transformó el realismo social en un realismo comprometido con preocupaciones estilísticas que pretendía fomentar el brillo de la libertad. La influencia de esta obra en escritores de su generación, como Juan Goytisolo y Juan Marsé, y en otros más jóvenes, como José María Güelvenzu o Héctor Vázquez, es sumamente manifiesta. Lamentablemente, la vida de Martín Santos y la de su mujer tuvieron un final trágico. El 13 de marzo del 63 se produjo el fallecimiento de Rocío Lafón por un escape de gas. Tenía tan solo 33 años. No había transcurrido un año, el 21 de enero del 64, cuando falleció Martín Santos a consecuencia de un accidente de circulación ocurrido en las proximidades de Vitoria. Tenía 39 años. Tras su muerte se publicaron sus libros de psiquiatría, Libertad, temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial y La psiquiatría existencial, así como las novelas Tiempo de destrucción, inconclusa, El vientre hinchado, El saco y otras. El año pasado, con motivo del centenario de Martín Santos, el editorial Galaxia Gutenberg ha publicado sus obras completas. Sobre su obra literaria, su perfil político y antropológico, ha dicho que Alfonso Rey que Martín Santos era un escritor interesado por la función de la literatura, un psiquiatra con ambición filosófica y un socialista reformista, un vasco no nacionalista y un castellano hostil al centralismo español. En suma, la conmemoración del centenario de Luis Martín Santos nos permite reconocer su relevancia médica, literaria y política, su lucha contra la dictadura franquista y su contribución a la restauración de la democracia en España. Muchas gracias. Bueno, pues ahora para hablar sobre la novela fundamentalmente, nos acompaña Javier Carro, que bueno, no ha querido nada más que decirme que es profesor, que ha sido profesor en institutos en Cataluña y en Castilla, y de ahí no le he sacado más cosas. Y digo, no, yo decía que soy profesor. Digo, bueno, ¿verdad? Javier Carro, profesor, gracias por venir y estamos atentos a lo que nos digas sobre la novela. ¿Vale? Buenos días, muchas gracias. Como acaba de decir Paco Cánovas, los personajes de las novelas deben estar encauzados en un espacio social determinado y los escritores también. Entonces voy a empezar comentando el panorama que se encontró Martín Santos cuando empezó a escribir, qué otros escritores había y cómo llegó al tiempo de escribir Tiempo de silencio. En los años 50, que también comentó Paco, se produjeron unos cambios muy tímidos en España, tanto a nivel internacional como nacional. La aceptación de España en la UNESCO, después posteriormente en la ONU, el establecimiento de relaciones con Estados Unidos o el concordato con la Santa Sede, y dentro del plano nacional, referido más nada al punto de vista cultural y educativo, destaca el nombramiento como ministro de Educación de Ruiz Jiménez, que llega con un talante liberalizador, como él decía, hasta donde me dejen. Fruto de esa apertura es el nombramiento de los rectores Laín Entralgo en Madrid y Antonio Tobar en Salamanca. Esta apertura también llegó a otras universidades y, lógicamente, al mundo de la literatura, donde se soltaron lastre con todo lo que venían arrastrando, sobre todo de los años 40. Este panorama sufrió un brusco parón cuando los acontecimientos del 56, que también comentó Paco, traen como consecuencia el cese de Ruiz Jiménez como ministro
y la renuncia al puesto de rector de la Entralgo como medida solidaria. En este panorama, tanto la narrativa, la poesía, como el ensayo, la crítica literaria o el pensamiento, también dan síntomas de renovación. En la poesía publica Jorge Guillén la versión definitiva de Cántico, un libro fundamental que tuvo varias reediciones y varias ampliaciones, y Mare Magnum. Dámaso Alonso, Hombres de Dios, y Dios, Vicente Alessandre, Historia del Corazón. Al tiempo aparecen diferentes revistas literarias, Ínsula, y yo voy a hablar ahora de una particular que es Espadaña. Nuestro contertulio Antonio Chazarra escribió el año pasado, el 23, un artículo en el que resaltaba la labor que tuvo Espadaña, y yo, como paisano de los fundadores, pues aprovecho la ocasión. En esta revista intervienen fundamentalmente dos escritores, Eugenio García de Nora y Victoriano Kremer. Eugenio García de Nora escribió una trilogía, la novela española contemporánea, que abarca desde el 98 hasta el 67, poco antes de ponerse a editarla. Y es mi libro de cabecera cuando hablo de novela española del siglo pasado. En cuanto a la narrativa, parece cobrar nuevos bríos, como decía, y se estrenan 3 excelentes novelas de mocedad. Eugenio García de Nora hablaba de que había algunos escritores que hacían una primera novela importante, pero que había que esperar a que el tiempo asentase si esa carrera literaria continuaba con obras de nivel o era un oasis que desaparecía. Estas novelas eran La nueva vida de Pedrito de Andía, de Sánchez Mazas, Elena o El mar de verano, de Julián Ayesta, y El camino, de Delibes, que aportan una prosa con una mejor forma de narrar. Es algo a lo que Martín Santos se refería a Paco cuando estaba muy interesado en la forma de escribir. En cuanto al ensayo y a la crítica literaria, también se alcanzó un nivel muy estimable. Destacan nombres como Amado Alonso, Méndez Pidal, Américo Castro, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Balbuena Prat, Zamora y un largo etcétera. Por mi parte señalo a Eugenio García de Nora, ya lo resalté antes. En cuanto al pensamiento, se podían destacar, un inciso, es que aparte de ser escritor de este ensayo, era poeta estimable. En cuanto al pensamiento, se podían destacar las revistas El Ciervo y Boletín Informativo de la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, y figuras como Tierno Galván, Aranguren, Julián Marías, Vicente Vives, etc. Algunos de ellos fueron excluidos de la cátedra y no pudieron volver. Eugenio de Nora, a pesar de haber escrito su ensayo con un tiempo muy próximo al que se estaba tratando de analizar, resalta por su capacidad de síntesis, su honestidad intelectual, con un lenguaje sobrio, haciendo gala de su tierra, riguroso y narrándolo con imparcialidad y una objetividad indudable. Hay una nota que a mí me hace dar mucha importancia. Fue represaliado y estuvo dando clase en la Universidad de Viena, y seguramente allí tuvo tiempo de leer todas las obras que se publicaban en los autores exiliados en el exterior y las que tenían dificultades en el interior. Cuando habla de alguna obra que él no leyó, lo dice textualmente
y dice, esta no la conozco directamente, pero las referencias que tengo de los amigos que sí la han leído me merecen confianza y por eso hablo a través de la lectura de estos amigos. Eugenio de Nora prefiere hablar de promociones en vez de generaciones, y yo estoy totalmente de acuerdo. Dentro de los años 50 destaca dos promociones o dos grupos. En el primero destacan Cela, Agustí, Torrente, Ballester, Carmen Laforet o Enrique Quiroga. Es un grupo al que algunos críticos llamaron sociorrealistas, cuya técnica narrativa muestra de forma imparcial la realidad sin ningún tipo de análisis o alternativa, tal cual, como si fueran notarios tomando acta de lo que ven. Ejemplo de ello es la trilogía de Torrente Ballester, El Señor llega, Donde da la vuelta al aire y La Pascua triste. Una trilogía que Televisión Española tuvo bien hacer una revisión fantástica hace años. La cumbre de este grupo fue La colmena de Cela, a la que criticarán el grupo posterior por ser muy efectista, cosa que Martín Santos no quería. El segundo grupo destacan Ana María Matute, Rafael Sánchez Ferlosio, Mario Lacruz, Juan Goytisolo, Ignacio Aldecoa y, por supuesto, Jesús Fernández Santos, entre otros muchos. A este grupo Eugenio de Nora le llama la nueva oleada, en la que se observa un deshielo progresivo y un afán por incorporarse a las nuevas corrientes culturales que venían o que se desarrollaban fuera de España. Ya incipiente en la primera promoción, después de la guerra, pero que esa iba avanzando. A la vez que arrinconan el viejo realismo que fue perdiendo fuelle a partir del realismo de Baroja. Es una promoción desligada de aporías mentales, libres de prejuicios, lo que les permite albergar esperanza y tener una visión más dinámica sin perder coherencia y sentido. Lógicamente, estos cambios no son tajantes. Las obras y las vidas se van solapando y no llega un momento en que se corta. Ya, antes era una persona y ahora soy otra. Antes escribía así y ahora escribo así. Van solapándose y van dejando unas formas de escribir para pasar a otras nuevas. Esta promoción hace acto de presencia con la publicación de Los Bravos de Fernández Santos. Es una novela realista en un pueblo de la montaña de León, muy pobre, donde desarrolla la forma de enfrentarse a la vida de aquellas personas y por eso que titula Bravos. El pequeño teatro de Ana María Matute, El fulgor y la sangre de Ignacio Aldecoa y Juegos de manos de Goytisolo. Bien, de Nora, no obstante, ve en esta promoción una intención clara de desligarse, rechazar, cuando no demoler, todo lo que habían heredado que sintieran como güero, como falso o inauténtico. Aunque esta actitud crítica la desvincula de las ideologías políticas y mucho menos cree que esta estética nueva no puede identificarse, como algunos pensaban, con el realismo de origen soviético. Lógicamente, en su búsqueda de nuevas y más ajustadas formas novelescas, estos jóvenes recurren a cuanto les sea útil, ya sea la tradición española, ya sea la narrativa americana. Paco habló de la nueva promoción americana, o de la narrativa francesa, que fue corta pero muy intensa y con una gran trascendencia posterior.
Otra característica del grupo en la que destacan Fernández Santos, Sánchez Ferlosio y Aldecoa es el cuidado con la prosa narrativa, con la que tratan de corregir la poca destreza narrativa de las promociones anteriores. Incluso llegaron a decir, entre comillas, que no sabían escribir. A la vez que se desentienden del idealismo y la interpretación de la realidad y del esteticismo de Cela. En fin, el realismo perdura, aunque con matices y versiones diferentes. Lo que cambia es el enfoque general. No se conforman con mostrar la realidad, sino que tratan de explicarla, de buscarle alguna consecuencia. La obra cumbre fue Tiempo de silencio de Fernando Santos. Fernando Santos, que era médico, como acabamos de leer, escribió esta novela. El protagonista era un médico y necesitaba criar ratones para los ensayos. Y encontraron en un barrio de Madrid unos personajes tanto extraños donde les criaban los ratones. Una chica de la familia se quedó embarazada y tuvo problemas de aborto y le propusieron al doctor protagonista que echase una mano. En el proceso se muere la chica y después el médico tuvo problemas con la familia y por haber intervenido en un aborto ilegal. Eugenio de Nora resalta que Fernando Santos, tanto por la cronología de su obra, Martín Santos, como la fecha de nacimiento, está en el centro del grupo. A grandes rasgos, podemos decir que es el resumen de todo este segundo grupo que hablaba Eugenio de Nora. Fernando Santos pretende ser realista, más aún objetivo, pero no partidario del objetivismo que venía arrastrando anterior. Y él mismo lo explica en una entrevista del año 1958. Pienso que todo límite impuesto a la novela significa, de hecho, su propia muerte, tanto en el fondo como en la forma. Desde el punto de vista técnico, un procedimiento literario no me interesa más que en la medida en que me permite conocer y exponer mejor la realidad que me rodea. Es decir, subordina la técnica narrativa a su misión instrumental. Contar la verdad para algo. La novela debe y puede tener un valor testimonial, pero a la vez debe ser una creación, una obra de arte. El periodista Gil Novales, comentando Los Bravos, escribe: esta nueva forma de ver se podría definir con una sola palabra: sobriedad. El aspecto en el que Martín Santos es maestro es el de la sintaxis y el léxico, que lo singularizan de su promoción y que presumiblemente sea la causa de su impacto e influencia en la narrativa inmediatamente posterior, porque Juan Benet y Sánchez Ferlosio, entre otros, encontraron un camino abierto donde desahogar y no someterse a unos cánones rígidos en cuanto al lenguaje y al léxico. Martín Santos aprovecha cualquier objeto o cualquier circunstancia que le proporcione léxico nuevo. Utiliza las palabras propias de medicina, de psiquiatría, se inventa o se le da un nuevo sentido a palabras que ya existen, de tal manera que es una obra, en cuanto al uso del léxico, muy personal, que tiene gran influencia después. Y con esto doy paso a... Bueno, pues muchas gracias, Javier.
Bueno, pues para hablar del contenido político de la vida de Martín Santos, no hemos encontrado a nadie mejor que Antonio Chazarra, que aparte que siempre que le llamamos colabora con nosotros. Es un socialista que yo creo que se afilió al partido justamente el año que murió Martín Santos, con lo cual puede hablarnos sería, digamos, por así decir, un hombre sin nombre, del libro que ha citado Paco sobre de Guzmaro, ¿no? O sea que Antonio Chazarra sería un hombre sin nombre. Antonio escribe habitualmente en la revista Entre Letras, en Isidora y en El Obrero, prácticamente un artículo cada semana, por lo cual sería muy largo todos los que, pero vamos, cualquiera que pueda ver su trabajo lo puede hacer en estas 3 revistas. Como todos sabéis, es profesor de filosofía y nada, pues yo sin más ya le doy la palabra, aparte de agradecerle su estancia, pues también agradecerle pues todo el compromiso político que ha tenido en fin, a lo largo de su vida. Así que, Antonio, muchas gracias por venir y gracias. Muy bien, pues buenos días o buenas tardes ya. 2 cuestiones previas brevísimas. En primer lugar, sinceramente les agradezco su presencia esta mañana aquí, porque el centenario de Luis Martín Santos, desde mi punto de vista, y cuando hay que ser crítico conviene serlo, no ha tenido ni mucho menos el relieve, ni la importancia, ni la difusión que merecía. Nos suele ocurrir que cuando celebramos algunos centenarios pasan desapercibidos y el de Luis Martín Santos no debía haber pasado bajo ningún concepto. Y bueno, vamos a magnífica la introducción de la trayectoria de Martín Santos que ha trazado Cánovas, y muy interesante lo que Javier ha enmarcado literariamente. Yo voy fundamentalmente a exponer el Martín Santos político, porque muy pocas personas conocen que fue un militante en la clandestinidad y un dirigente del Partido Socialista, que concretamente pertenecía a la Ejecutiva y concretamente con la misión de enlazar el interior con el exterior. Esa era la misión de Martín Santos, como vamos a ver. Bueno, unas pinceladas brevísimas diciendo que, como ya han introducido los anteriores ponentes, el crear en aquella España todavía era una España negra, una España amedrentada, llena de miedos y de delaciones, como se ha comentado, con múltiples formas de ejercer la censura, la marginación y la exclusión. Por ejemplo, el que no se pudiera presentar a una cátedra o un traslado forzoso, cosas de este tipo, contribuían a crear lo que era un sistema represivo. También se torturaba, también se ha hablado, por ejemplo, de Melitón Manzanas, el comisario de Euskadi, y se encarcelaba, se reprimía ferozmente y, aunque con mucha menor intensidad que en los primeros años del franquismo, se seguía aplicando la pena de muerte, se seguía fusilando y, por ejemplo, el lanzar las tabillas, el hacer una pintada o que te encontraran en casa en un registro un libro de Tuñón de Lara podían significar, por ejemplo, podían significar condenas de 5, 6, 7, 8 años. Y vamos ahora ya a entrar de lleno en que Luis Martín Santos
presenta numerosos interrogantes. Todavía yo creo que estamos necesitados de una biografía a fondo que exponga todas las vertientes y todos los ángulos de la vida de Martín Santos. Y desde luego su faceta de dirigente político es desconocida. Digamos que esto me gusta señalarlo, que no fue un hombre conformista, sino todo lo contrario, un inconformista y un rebelde, un socialista o un demócrata contra la dictadura, atípico, innovador y difícil de manejar por los aparatos o por el aparato del partido. Importante un verso suelto, difícil de manejar por el aparato del partido. Por ejemplo, un rasgo que me parece interesante señalar esta mañana aquí, fue absolutamente europeísta. Cuando en el interior aislado, pues sí, se apelaba a Europa, como se recordaban las palabras de Ortega, España es el problema y Europa la solución, pero no había oportunidad de ser europeísta. Él, sin embargo, en su proceso de formación, tuvo la oportunidad de estudiar un año en Alemania y ese año en Alemania le marcó tanto en sus conocimientos filosóficos como en sus conocimientos psiquiátricos, importante ese año. Fue cosmopolita, es un hombre que choca abiertamente, es uno de los introductores o uno de Sartre y de Simone de Beauvoir en España, por supuesto de Joyce, de Jane Joyce. El Ulises sí se mencionaba, pero no se analizaba, y estaba además al tanto de las corrientes de pensamiento de Europa. Bien, como se ha comentado, a mediados de los años 50, después de haber estudiado en medicina en Salamanca, entra en contacto con la ASU. La ASU es Asociación Socialista Universitaria. Y quiero señalar que de la ASU han surgido numerosos dirigentes del PC, del PSOE y de otros partidos de oposición. La ASU ha sido un vivero de demócratas. Bueno, allí conoció a Pradera, a Bustelo y a una persona por la que yo siento especial admiración, y ahora hablaré de su influencia política, Luis Gómez Llorente. Porque Luis Martín Santos fue una persona que introdujo numerosísimas ideas renovadoras e innovadoras que luego se han puesto en práctica, pero no siempre se ha indicado de dónde procedía. Él leyó con toda atención a Prieto, a Indalecio Prieto, y muchas de las ideas que manejaba después no se han señalado cuál era la autoría o de dónde procedía. Conoció también, se ha dicho, a Castilla del Pino y su director de la tesis doctoral fue Pedro Laín Entralgo. Me paro aquí un segundo para señalar que cuando en el exilio y en la lucha en el interior, en el exilio interior, había grupos y había personas que mantenían unas posiciones similares al del final de la Guerra Civil, había una corriente que había que superar ese momento y, como se ha señalado también, es importante la unión o es importante la coincidencia de hijos de los vencedores con hijos de los vencidos y de personas
que, como es el caso de Laín Entralgo, de Tobar, de Dionisio Ridruejo y de tantos otros, procediendo del régimen, se instalan o están claramente identificados con la oposición. Bien, tras el ingreso en el PSOE es pronto, tiene responsabilidades políticas de calado, como pertenecer a la ejecutiva en la clandestinidad y ser el enlace, como he dicho anteriormente, entre el interior y el exterior. Quiero señalar que con respecto al PSOE, por ejemplo, en un periodo de unos cuantos años, 5 o 6, cayeron, es decir, fueron detenidos y encarcelados 6 ejecutivas. Por consiguiente, cuando en el momento que había un cuadro, una persona que se movía, pasaba a ocupar cargos dirigentes. Por ejemplo, a las personas de mi generación, a mí me tocó tener responsabilidades pues cuando llevaba 5 o 6 meses en el partido. Un momentito. Creo que hay que hacer justicia a personas que han hecho una labor valiente y muy generosa, y Antonio Amat, a quien ha mencionado Francisco Cánovas, es uno de ellos. Este hombre tuvo una capacidad organizativa enorme. Por cierto, no fue muy bien tratado posteriormente, pero tuvo una capacidad organizativa enorme, y además de intentar recuperar a militantes y a los núcleos trabajadores, se abrió al mundo intelectual y al mundo universitario. Esa es la labor. También tuvo una sintonía con Ramón Rubial. Con Ramón Rubial se llevaba muy bien. Ramón Rubial era un tipo entrañable. Cuando le recordaban, estuvo en la cárcel muchos años, decía, no, esto no tiene ningún mérito, porque me llevaban, yo no iba, me llevaban. Y tenía debates muy intensos e interesantes con Enrique Múgica, con los hermanos Múgica, pero sobre todo con Enrique, muy interesante. Y sus puntos de vista modernizadores y arriesgados le ocasionaron choques, desencuentros, tiranteces con Llopis y con la dirección del PSOE, que entonces se encontraba en Toulouse. La dirección tuvo abundantes choques. Bien, su prematura muerte, cuando aún había cumplido 40 años, rompió una trayectoria de una figura emergente que podía haber ocupado un papel relevante. Yo en alguna conferencia y en algún artículo he comentado que hay vidas paralelas, y en esa capacidad de renovar el pensamiento de la izquierda, Martín Santos es una vida paralela a la de Jorge Semprún. De modo que Sepúlveda y Federico Sánchez llevaron a cabo el mismo intento por modernizar, dinamizar, acabar con el estancamiento y proceder a una profunda renovación. Y vamos ahora a ver cuáles eran sus posiciones, porque creo que eso es lo que más, supongo que les interesará a ustedes. Pues sus posiciones coinciden con las de Gómez Llorente, con las de Carlos López Riaño y con las de un grupo de
de socialistas del interior todavía no habían cobrado el protagonismo que cobrarían después el socialismo andaluz, fundamentalmente sevillano, y el protagonismo lo tenían el socialismo vasco en Euskadi y el madrileño. Eran digamos, los dos focos de pensamiento. Y vamos a ver cuáles eran las posiciones. Brevemente, pero claro, primero, mayor protagonismo del interior. Conforme se llegaba al año pues 60, 62, se iba viendo que una dirección que había perdido contacto con el interior se le había parado el reloj y que no entendía o no ponía el foco en los cambios sociológicos que se estaban operando y se pedía mayor presencia y mayor protagonismo del interior. Otro era superar determinados prejuicios y enfrentamientos de la guerra civil. Fundamentalmente quiero señalar los enfrentamientos durísimos entre socialistas y comunistas, donde la dirección de Toulouse era enteramente contraria o absolutamente opuesta a que hubiera una coincidencia con el Partido Comunista, en tanto que en el interior se pensaba, desde mi punto de vista, acertadamente, que lo que había es que ejercer una presión lo más dura posible sobre la dictadura y que había que converger con el Partido Comunista, pero con los sectores demócratas cristianos, liberales y antifranquistas, para así tener más posibilidades de pues de ir deteriorando y de ir acabando con la dictadura. Esto fue una lucha, no en el momento ahora, pero larga, con varias etapas, que merece la pena destacar. Y por eso uno de los puntos que se ponían encima de la mesa era la colaboración en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en el movimiento político, en los colegios profesionales como el de abogados, de distintas fuerzas. Y naturalmente no hace falta mucha imaginación para pensar que la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia, que acaban unificadas en la Platajunta, pues es el resultado de esta apertura a otros sectores. Y también la unidad de acción, no unidad orgánica, pero unidad de acción con absolutamente todas las fuerzas democráticas y antifranquistas o antifascistas. No es el momento ahora pero recordarán ustedes el llamado Contubernio de Múnich, donde el Partido Comunista no acudió. Bueno, pues había que superar la exclusión de alguna fuerza política de esos acuerdos. En Múnich estuvieron socialistas, estuvieron liberales, estuvieron demócratas cristianos, que por cierto al volver fueron reprimidos con dureza, con confinamientos, con cárcel, con pérdida de cátedras, etcétera, etcétera. Pero hay varias cosas más que quiero comentar. Bueno, sufrió, como esto era moneda de uso corriente, 4 detenciones, fue detenido en 4 ocasiones y llevado a los siniestros calabozos de la Puerta del Sol. Y eso indica que
bajo una apariencia, aquello de 25 años de paz, de tranquilidad, algo se estaba moviendo, que había una lucha en la calle. Yo he comentado en alguna ocasión que el dictador, que ahora se cumplen 50 años de su muerte, el dictador murió en la cama. Es cierto, pero tan cierto que la dictadura murió en la calle. Es decir, que las luchas universitarias y obreras y profesionales significaron, lograron lo que se habían propuesto, que era traer una democracia parlamentaria homologable a las europeas a nuestro país. Bueno, cuando se analice la historia del PSOE y la clandestinidad, creo, y se haga con rigor, creo que Martín Santos merece unas páginas esenciales. Luis Gómez Llorente, que saben ustedes que era profesor de filosofía y digamos la figura más relevante del sector crítico del Partido Socialista, entre sus obras tiene una que es Historia del Partido Socialista Obrero Español hasta 1921. Es una pena que se quedara en el 21 y alguien tendría que reemprender una historia tan documentada como la que hizo Luis Gómez Llorente para comentar la República, la dictadura y también un punto de vista, digamos, no un panegírico, pero un punto de vista crítico con sus luces y sus sombras de la transición. Bien, bueno, no fue Martín Santos Luis, no fue un militante dócil, en absoluto. Fue incómodo, fue polémico, fue renovador de ideas y de estructuras y rompedor. Desde mi punto de vista, constituye un ejemplo de memoria democrática y es mucho más que un verso suelto. Es un socialista moderno y un demócrata que hizo lo que empujó o que ayudó a empujar lo que había que hacer en esos años, mediados de los 50 hasta mediados de los 60, fundamentalmente. De modo que había que democratizar las estructuras que estaban esclerotizadas y había que denunciar, y él lo denunció con valentía, el control piramidal. Es decir, los partidos democráticos deben funcionar de abajo arriba y nunca con un dirigismo de arriba abajo. Es un planteamiento de los partidos leninistas, pero la socialdemocracia también ha recurrido en varias ocasiones a esa estructura piramidal de que el núcleo dirigente es el que marca la línea y no se atiende a las peticiones de abajo arriba, sino que desde arriba se designa o se marca la línea a seguir. Y señalar que cuando Martín Santos muere, mi padre se entrevistó con él, vamos, un par de veces, y los puntos que defendía y los escritos que había hecho y sus prioridades adelantan sin la menor duda posiciones del Congreso de Toulouse, del Congreso de Surens y del 27 Congreso, que si recuerdan ustedes, los que les interese esto, el 27 Congreso fue un congreso celebrado
en Madrid, donde el Partido Socialista todavía no era legal, pero ya no estaba perseguido. En ese momento, en ese limbo, en un hotel cercano al Estadio Bernabéu, se celebró el 27 Congreso, que es muy interesante, pero que no es el momento, porque voy a ir acelerando para no cansarles a ustedes y terminar a una hora razonable. Bien, unas palabras pocas, pero unas palabras sobre tiempo de silencio. Desde el punto de vista de algunos críticos literarios e historiadores de la literatura, Tiempo de silencio es una novela que puede tranquilamente situarse entre las 10 mejores del siglo XX. De modo que es la novela por excelencia de esos años. Y todavía no se había analizado la influencia de James Joyce, la influencia de Ulises, con, por ejemplo, el estilo indirecto libre, el monólogo interior, algunas de estas cosas. Y en los ambientes de la izquierda se mantenía una identidad muy aferrada al realismo social. El realismo social cumplió una función, dio lugar a una literatura combativa excelente, pero tampoco se podía quedar la cultura española en el realismo social, sino que había que ir más allá. Y, como también ha comentado Paco Cánovas, Martín Santos pone en circulación el término realismo dialéctico, donde pues, está claro que incorpora el concepto dialéctico hegeliano y marxista a la literatura, y ese realismo dialéctico que no prosperó, después no ha sido reivindicado, pero ahí está. Y también su independencia de criterio le llevaba a tener una actitud pues combativa en política, combativa dentro de la clandestinidad, pero también por ejemplo, en literatura. Hay una novela de Benet que no sé si muchos de ustedes han leído, Volverás a región. A mí me parece una novela muy interesante. Bueno, Volverás a región tuvo algunas personas que la destacaron y la ensalzaron y bastantes más que la ignoraron y rechazaron. Entonces, Martín Santos en varias ocasiones eran amigos, Benet y él, pero señala la importancia de la novela Volverás a región. Y quizá un último dato, fue pionero en adentrarse en los terrenos del psicoanálisis existencial. Leyó a Freud, pero también leyó a Sartre, y la influencia del psicoanálisis existencial es también una pena, porque la muerte trunca una trayectoria que no pudiera proseguirlo. Y el estudio de las enfermedades mentales y el alcoholismo, su obra sobre Dilthey y sobre Jasper, ahí está, que además se publica, es su tesis doctoral. La publicación de la obra no es exactamente la tesis doctoral, pero está basada en la tesis doctoral, como es lógico. Bueno, y voy a terminar
en menos de un minuto, pero señalar que es una pena que la falta de interés que colectivamente demostramos por nuestro pasado y un pueblo que ignora su pasado es incapaz de vivir su presente y no se prepara para el futuro. Entonces el pasado, la lucha por recuperar las libertades y los derechos en la dictadura ha de ser analizada críticamente, señalar los errores y poner en marcha los aciertos. Lo que no es de recibo, como sucede tantas veces, es cubrir con un velo de ignorancia ese periodo y ignorar lo que debemos, quienes hoy vivimos en una democracia, a quienes lucharon desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista político, porque en España hubiera una democracia con todas las imperfecciones de cualquier democracia, pero que superara esa dictadura que algunos intentan enmascarar, dulcificar, pero que fue terrible. Pero eso ya, aquí termino, eso ya tendría que ser objeto de otra intervención. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Tengo aquí... Ya no da tiempo, así que... Venga, gracias, hasta la próxima.